Una sola carrera, un solo resultado, la victoria. Y después desaparece para siempre. A lo largo del tiempo se creyó algo erróneo. Se impuso una mentira que tergiversa lo que realmente sucedió. Y la historia real es mucho más sucia, más inteligente y más política de lo que te contaron. Bienvenidos al lado B de Fórmula 1. Hoy, el Brabham BT46B. Para entender el BT46B, primero hay que entender el problema que lo hizo nacer. El año es 1978. Brabham tiene a Niki Lauda y a John Watson al volante. Tiene también a Gordon Murray, su diseñador, un sudafricano de 31 años. Tiene el respaldo político de Bernie Ecclestone, que ese mismo año quería asumir como presidente de la Asociación de Constructores de Fórmula 1. Sobre el papel, es un equipo con todo para ganar. El problema era el motor. El Alfa Romeo Flat 12 era una máquina brutal. Producía alrededor de 520 caballos, unos 50 más que el famoso Cosworth DFB V8, que usaba casi todo el resto de la grilla. Pero su arquitectura, plana, ancha y voluminosa, hacía que el motor italiano fuese imposible para lo que Colin Chapman ya había logrado en Lotus. Desde 1977, y con más claridad en el 78, el Lotus 78 y luego el devastador Lotus 79 estaban redefiniendo la Fórmula 1 mediante el efecto suelo. Túneles Venturi en los pontones que generaban un vacío debajo del auto, aplastándolo contra el asfalto con una carga aerodinámica nunca vista. Las faldillas deslizantes sellaban los laterales del chasis contra el piso. El resultado era una velocidad en curva que dejaba al resto fuera de foco. Murray lo entendió perfectamente. No podía replicar ese concepto con el motor que tenían. El motor Alfa Romeo era demasiado ancho. No había espacio para los túneles. Era un problema que incluso más adelante también iba a tener Ferrari con también su Flat 12. El Lotus 79 de Mario Andretti venía de ganar en Bélgica y en España y amenazaba con devorar la temporada entera. Brabham necesitaba indefectiblemente otro camino de desarrollo. Murray estaba revisando el reglamento técnico cuando algo le llamó la atención. El artículo que prohibía los dispositivos aerodinámicos móviles decía textualmente que cualquier elemento cuya función primaria fuera a influir aerodinámicamente en el rendimiento del auto debía estar firmemente anclado a la masa no suspendida. Función primaria. Ahí estaba la grieta. La idea que nació en su tablero de dibujo era tan simple como audaz. Colocar un radiador de agua convencional en posición horizontal sobre el motor y conectarlo a un ventilador gigante ubicado verticalmente en la parte trasera del auto, accionado mecánicamente por la transmisión. El argumento oficial era impecable. El ventilador existía para enfriar el motor. El hecho de que, al succionar el aire desde abajo del chasis con faldillas flexibles sellando los laterales, también generara una enorme carga aerodinámica adicional era, según Brabham, una consecuencia secundaria y afortunada. El auto fue bautizado como el BT46B, porque era una evolución del BT46, y su preparación fue uno de los secretos mejor guardados de aquella era. Murray no trabajó solo. David Cox, otro diseñador del equipo, fue su cómplice en el desarrollo técnico del concepto. Juntos construyeron un sistema de embragues complejos que conectaban el motor al ventilador trasero. El prototipo usó el chasis BT46-2, uno de los autos de prueba del equipo. Lo llevaron en secreto a Brands Hatch, donde Lauda y Watson pudieron probarlos lejos de las miradas indiscretas. Solo hubo un par de salidas antes de llegar al Gran Premio de Suecia. Cuando el auto apareció en el paddock de Anderstorp, los mecánicos cubrieron el ventilador trasero con lo que parecían tapas de tachos de basura. El secreto no duró mucho. La silueta inconfundible del BT46B no pasó inadvertida. La reacción del paddock fue inmediata.
Mario Andretti y Colin Chapman protestaron ruidosamente, argumentando que el auto arrojaba gravilla y escombros hacia los autos que venían detrás. Murray respondió que el ventilador no giraba lo suficientemente rápido como para eso y que, de hacerlo, las piedras saldrían hacia los costados, no hacia atrás. Lauda recuerda haberlo probado así. Cuando lo vi por primera vez, quedé impactado. Cuando lo manejé, el auto sobrevibraba muchísimo y las velocidades de paso por curva eran tan altas que era increíblemente rápido. Eccleston dio instrucciones a ambos pilotos para que clasificaran con el tanque lleno y con los neumáticos más duros. Querían evitar hacer la pole position. Andretti finalmente hizo el mejor tiempo con el Lotus. Watson clasificó segundo y Lauda tercero. Todos sabían que esos tiempos de los Brabham eran puro teatro. La carrera fue, en el mejor sentido de la palabra, un espectáculo de una sola vuelta. Andretti arrancó bien, a diferencia de John Watson. Lauda remontó desde la segunda fila y se colocó rápidamente segundo. Se posicionó por fuera, pero no logró adelantar a Andretti. Andretti dominaba el Gran Premio, pero con Lauda conteniéndose y permaneciendo no más de 2 segundos de diferencia. La idea era no alimentar aún más las sospechas. Patrese, que estaba tercero, contenía a Watson. La persecución de Lauda siguió. En la vuelta 38, Andretti pisó una mancha de aceite, se deslizó brevemente y Lauda aprovechó para pasarlo. De allí en más, el austríaco mostró las cartas. El Brabham empezó a volar y se distanció segundo tras segundo del hombre de Lotus. Andretti finalmente abandonó con una válvula de combustible doblada. Patrese había heredado el segundo lugar, pero Lauda en las restantes 30 vueltas le metió al italiano Darrows 34 segundos de diferencia. Una victoria inapelable, con un Lauda que tiempo después confesaría que aquella vez tampoco había ido al límite para que la victoria no quedara tan obscena sobre sus rivales. Menos mal, y solo sacó 34 segundos. Definitivamente el Brabham BT46B se transformó en la máquina a batir. Sin embargo, la victoria a posteriori sería la última de Alfa Romeo en un Gran Premio de Fórmula 1 hasta la fecha. Pero también había sido la primera y la última del Brabham BT46B. Y acá viene la parte que casi todos los libros, revistas y documentales cuentan mal. El Brabham BT46B nunca fue prohibido. Lo repito, nunca fue prohibido. El propio Gordon Murray conserva la carta del CSI, el organismo técnico regulador de aquel entonces, en la que los comisarios técnicos confirmaban la legalidad del auto. Habían ido a la fábrica de Brabham con un anemómetro para medir el flujo de aire. El resultado fue que más del 55% del aire que pasaba por el ventilador iba efectivamente al radiador. La función primaria era enfriar. La carta decía que el auto podía correr hasta el final de la temporada, pero que luego se cerraría ese vacío reglamentario para la temporada de 1979. Sin embargo, el BT46B, el famoso Brabham Fan Car, nunca volvió a la pista. ¿Y por qué? Porque Bernie Eccleston estaba construyendo algo más grande que una victoria en Suecia. Algo más grande que pelear por el campeonato del mundo. En 1978 estaba consolidando su control sobre la FOCA, la Federación de Constructores de la Fórmula 1, convirtiéndola en el poder político que eventualmente le permitiría controlar los derechos comerciales de toda la Fórmula 1. Ese poder dependía del consenso de los otros equipos. Colin Chapman y los demás constructores le dieron el ultimátum a Bernie: o retiraba el Fan Car o perdía su representación. Murray, a todo esto, estaba furioso cuando Eccleston cedió. Como lo diría el propio Murray años después, lo que se ha reportado completamente mal en todos los libros y revistas es que el auto había sido prohibido, y jamás lo había sido. Murray tenía ya sobre su tablero de dibujo la versión evolucionada del concepto.
una con un ventilador aún más grande, más eficiente, una que, según el propio Murray, confió en Woodward, habría arrancado la cabeza del piloto por la fuerza G que generaba. Lauda, por su parte, advirtió que si ese nivel de desarrollo aerodinámico continuaba, los pilotos llegarían al final de una carrera totalmente destruidos por las fuerzas laterales. ¿Habría Brabham ganado el campeonato de 1978? Casi con certeza, sí. Al momento de la victoria, Lauda estaba a 11 puntos de Andretti con medio campeonato en juego. La forma en que Lauda había superado a Andretti en el Gran Premio de Suecia por afuera había sido abrumadora. Tenía una velocidad en curva y una estabilidad increíble. ¿Habría la Fórmula 1 tomado un camino radicalmente distinto? Probablemente también. El BT-46B compitió una vez y fue retirado antes de que nadie pudiera realmente entender todo lo que era capaz de hacer. Décadas después, el propio Gordon Murray volvió sobre el concepto. Su GMA T50, el sucesor espiritual del McLaren F1, incorpora un ventilador en la parte trasera del auto con fines aerodinámicos. La misma idea, refinada con medio siglo de ingeniería encima. El BT-46B, el Brabham Fan Car, fue así, demasiado inteligente, demasiado rápido y demasiado incómodo para el sistema que lo rodeaba. Y eso, en la Fórmula 1, es siempre la historia más interesante. El Brabham BT-46B no fue prohibido, fue sacrificado en el altar de la política de la Fórmula 1. Gordon Murray lo sabía, Lauda lo sabía, y Ecclestone probablemente nunca se arrepintió, porque en la Fórmula 1 siempre hubo y hay dos campeonatos: el deportivo, el que se dirime en la pista, y el de los pasillos, el de la propia política.